Ya, chicos, bienvenidos y bienvenidas al día de hoy, nuestra clase de historia, el 3 de septiembre. Estamos hoy día con un día súper bonito, soleado, hermoso, así que súper bueno para darnos energía en lo que nos queda del día. El día de hoy, ustedes tienen en sus manitos una guía que se llama ¿Cómo es la sociedad en el mundo romano? Ok, entonces lo que nosotros vamos a aprender hoy es conocer cómo los romanos distribuyeron su sociedad. ¿Okay? Recuerden apagar los micrófonos, a no ser que usted quiera hablar, porque no se escucha el ruido de sus casas. Ya, entonces, niños, ¿ya? ¿Lo apagado el micrófono? Ya, recuerden apagar el micrófono. Niños, entonces, este día vamos a hablar sobre cómo se configuró la sociedad, ¿ya? Esta sociedad romana, chiquillos, era súper dividida en clases sociales, ¿ok? Y eso es lo que vamos a aprender hoy, cómo eran las clases sociales, cómo se caracterizaban estas clases sociales. Vamos a hacer una esquemita aquí también, más abajito, si lo pueden ver, vamos a completar esta esquemita, vamos a responder preguntas y finalmente vamos a analizar cómo era la mujer en la civilización romana y cómo es la mujer actual. Vamos a hacer la diferenciación porque la idea, niños, es que nosotros también podamos comparar los modos de vida de la antigüedad con el actual. ¿Ya? ¿Qué es la taga? ¿Qué? ¿Qué? Pues un poco. Tengo una pregunta. ¿Cómo se llama eso que usan los romanos que es como una frase? La estola, puede ser. Ya, chiquillos, entonces vamos a hacer eso el día de hoy. Y para adentrarnos en el mundo romano, primero vamos a ver un PowerPoint, ya que se los voy a mostrar ahora. Vamos a ver un Power, vamos a realizar una lectura y después vamos a completar la guía. Ya, entonces, La toga. ahora, apaguen los audios. Eso, apaguen los microfonitos. ¿Qué es la toga? Después, si quieres, te quedas conmigo, Josefa. Ya, enfocémonos y de ahí te quedas conmigo y lo vemos. Ya, ya, sí, entonces para empezar voy a contarles de que Roma tuvo diferentes tipos de gobierno, ya desde que se fundó. Diferentes formas de gobernar hubo. Los primeros años hubo una monarquía, después una república y después un imperio. Eh, el periodo que es más famoso es el periodo del imperio, ¿ya? Porque en este periodo es donde estaba el emperador romano, donde había un líder y que este líder permitió la consagración del imperio romano. Este fue el momento del apogeo de Roma, el momento donde hubo mayor expansión. Eh, Así que esta parte, cuando ustedes ven en las películas sobre Roma, generalmente están aquí, en este tipo de gobierno, en el periodo del emperador. ¿Ya? Y el periodo donde tuvo mayor expansión fue la República, finalizando la República, y después en el Imperio hubo en el Imperio donde hubo una consolidación. ¿Ok? Entonces la expansión territorial fue la República, pero en el Imperio donde ya todo lo que entregó, todo lo que eh, los romanos le entregaron a la sociedad y fue difundido por el mundo, fue durante el periodo del Imperio. Entonces, estos dos periodos son súper importantes, pero personalmente yo considero que el periodo del Imperio fue uno de los más importantes. ¿Ya? Entonces,
Ahora, ¿cómo se configuraba la familia? La familia romana, chiquillos, era también súper jerárquica. Acá la base de la familia era el pater familia, el padre de la familia. El padre de la familia era quien dirigía a todos los demás. Era la cabeza de la familia. Por eso ustedes lo pueden ver como una pirámide y está en la puntita. Era la persona principal que tomaba las decisiones. ¿Ya? Ahora, vamos también a pensar de que la esposa tenía un rol también, pero recuerden que el rol era más bien el de cuidar a los hijos, ¿ya? Pero quienes tomaban decisiones más importantes, sobre todo con la vida de los demás integrantes de la familia, era el pater familia, es decir, el padre de la familia, ¿ya? También la familia, chiquillos, era la encargada, como dice acá, de entregar la educación, donde existían diferencias, porque acuérdense que había mucha diferencia entre los hombres y las mujeres, por lo tanto, quienes recibían educación eran más bien hacia los hombres. Los hombres eran quienes recibían la educación y los padres de familia añoraban tener varones más que mujeres, ¿ya? Eran personas que en el día de hoy nosotros podríamos catalogar como machistas, pero en ese tiempo eso era lo normal, así se consideraba a los niños varones eran los que tenían más valor, más que las mujeres. Entonces, eso es como importantísimo. El padre de familia es súper importante dentro de una familia romana. Si nosotros nos vamos como hacemos un zoom, estamos con la familia. Si nos alejamos y vemos más bien cómo funcionaba la sociedad, podemos ver esta imagen, donde tenemos acá principalmente tres tipos de personas que están cumpliendo un rol dentro de una sociedad. Por un lado tenemos los esclavos, que eran los que lamentablemente no valían mucho para los romanos, ¿ya? Eran personas que o nacían esclavos o eran presos debido a las invasiones hacia otros lugares. ¿Se acuerdan que también nosotros hemos conversado de eso? Cuando invadían un territorio, tomaban esclavos a personas. Entonces, tenías tú también muy mala suerte si es que tú nacías en una familia donde tus padres eran esclavos porque tú estabas destinado a ser esclavo también. Entonces, era muy difícil, chiquillos, para la vida de los esclavos porque no podían avanzar en la sociedad. Un esclavo no podía llegar a ser patricio, por ejemplo. Era imposible. ¿Ya? Porque la sociedad romana estaba súper dividida, súper segmentada. No podía hablar. Pero sí podías llegar a tener la libertad. ¿Ok? Los esclavos podían llegar a ser libres, sin embargo, estos esclavos libres no tenían potestades como ciudadanos. Tenían que seguir cumpliendo algunos tipos de órdenes y podían ser esclavos de familias o ser esclavos también de la sociedad completa del imperio. Ya, hágame la pregunta. Adelante. Que si los plebeyos se podrían convertir en patricios. No se podían convertir en patricios, no podías tú escalar socialmente, lamentablemente. ¿Por qué? Los patricios eran patricios gracias a que ellos tenían como antecedentes familiares, sus antepasados fueron fundadores de Roma. Entonces ellos eran patricios gracias a su linaje, a su sangre, ¿ok? Pero los esclavos no, y los plebeyos tampoco. Los plebeyos más bien eran aquellas personas que cumplían roles
dentro de la sociedad, como en la agricultura, artesanos, eran personas que trabajaban y vendían y estaban en el comercio, pero no tenían un estatus social, ¿ya? No nacieron dentro de una familia donde estaba este estatus. Los patricios sí, ¿ok? Entonces, no se podía avanzar en la sociedad, pero sí los plebeyos podían transformarse en esclavos. Eso sí podía suceder. ¿Y cuándo podía suceder? Cuando los plebeyos quedaban endeudados. Debían, por ejemplo, mucho dinero y quedaban endeudados y lamentablemente podían ellos transformarse en ser esclavos. Pero avanzar socialmente, eso no se podía. ¿Ya? Por eso, Chiquillos era una sociedad súper cerrada, segmentada, donde tú no podías escalar socialmente. ¿Ok? Miren, los patricios entonces eran los más ricos. Eran quienes también los varones podían votar. Porque recuérdense que también, aunque hubiera una mujer que fuera parte de los patricios, la mujer no podía. Pero los hombres sí. Muchos hombres patricios participaban de la política. Algunos de ellos podían ser senadores, ¿ya? Entonces podían estar dentro de la discusión política, pero los plebeyos, los esclavos, sobre todo los esclavos, eran de baja categoría para ese tiempo. ¿Ya? Eso. Entonces, una vez visto esto, nos venimos para acá. Vamos a la guía, vamos completando. Acá nosotros tenemos una imagen donde aparece una persona como con una corona, fíjense, un traje de guerra, de una postura bastante importante. ¿Ni qué persona? No está presentando la guía. Ah, ya, gracias por avisar. Gracias. Ya, ahí sí, ¿cierto? Ahí sí. Ahí sí se ve la guía, ¿o no? Ahí sí, Miss. Sí, se ve. Miss, ahí se ve. Ya. Ojo, aquí dice comenta. Entonces, no es necesario que escriban abajito la respuesta. La idea es que ustedes comenten, que hablen, que conversen. Entonces, la primera pregunta dice, ¿qué función crees que cumplía el personaje de la imagen? Entonces, la idea es que ustedes comenten. ¿Será un esclavo? Sí, pues adelante. Creo que era como un consejero o un Ya. emperador, una de esas cosas. Ok. José Fabriones. Yo creo que es un patricio, Un patricio, ¿por qué? porque tiene corona y también eran los dos únicos que tenían más dinero y podían ganar esos trajes y esas cosas. Ya. Muy buena reflexión. Efectivamente, las personas que tienen este poder de poder vestirse así, tienen una corona, fíjense la postura, fíjense en su vestimenta, era una persona que obviamente pertenecía a una clase social alta, ¿ya? Esta imagen que ustedes ven pertenece a un emperador romano, ¿ya? El emperador romano sería la autoridad máxima, ¿ok? Se decía también que era el líder de una república, ¿ya? Hay chiquillos en esta imagen, como este caballero tiene un traje de guerrero, acuérdense que también eh, los romanos se caracterizaban mucho por esto de la guerra, ¿cierto? Entonces el emperador romano también tenía una vestimenta que da el mensaje de que él está con los soldados, ¿cierto? Él también es una persona que se ha preparado
para la guerra, es una persona que tiene habilidades físicas muy importantes, entonces efectivamente, él es un emperador. Ya, entonces, ¿qué es lo que más le llama la atención de la vestimenta? Hay otra pregunta. ¿O por qué crees que tiene una armadura? Miss, ya sé, ya tengo una idea de por qué tiene una armadura. Sí, pues adelante. Yo creo que él tiene una armadura porque cuando él va a la guerra necesita la armadura y también porque tiene que estar preparado por si lo atacan. Y además de eso, porque yo vi una película donde los romanos estaban peleando contra los griegos y entonces para evitar masacres se enfrentaron los dos emperadores. Ah, mira. Perfecto, ok. Sí, pues hay varias películas donde se ve ahí al emperador romano con espadas, con trajes, que... Miss, Isidora le quiero decir algo. Sí, adelante. La Maite escribió sus zapatos. Sus zapatos... Ah, mira, qué bueno que te fijaste en eso. ¿Se acuerdan ustedes que cuando vimos la imagen del gladiador, no era gladiador, era el soldado romano, el que pertenecía a la legión, tenía unas sandalias, ¿se acuerdan? Pero este caballero que ven en la imagen no usa sandalias, tiene zapatos cerraditos. Maite, eres muy observadora. Súper, súper bien. ¿Habías visto anteriormente un personaje como este? Donde sí, bueno, en las películas, en las películas se pueden ver. ¿Verdad? Lo he visto antes en la guía. En las guías también. Ah, pero parece que no habíamos visto imágenes de un emperador, habíamos visto imágenes de soldados, pero se parece un poquito, ¿cierto? Veamos entonces ahora, chiquillo, vamos a ver lo que dice acá más abajito. Aquí tenemos, chiquillos, una pirámide que está dividida en tres partes y estas tres partes son las mismas que vimos en el Power, ¿cierto? Entonces tenemos los esclavos, los plebeyos y los patricios que están en la punta. Si se fijan, acá arriba está el emperador. ¿Por qué está arriba y está fuera del triángulo? Porque, tal como dice aquí, dirige a toda la sociedad. Por lo tanto, es el que está más arriba de todos. ¿Ya? Luego aparece una descripción y dice, ¿quiénes son los patricios? Forman la nobleza. ¿Ok? Las personas que tenían los derechos políticos y económicos y ejercían cargos públicos. Por ejemplo, eran los que constituían asambleas, también los que constituían el Senado, es decir, tomaban decisiones políticas. ¿Ya? Después, abajito, tenemos los plebeyos. Estas eran las personas trabajadoras, el típico trabajador, artesano, ya el de la agricultura. Y dice, era la mayor parte de la población y eran ciudadanos libres, pero no intervenían en el gobierno. Entonces dice aquí que no intervenían en el gobierno porque justamente quienes intervienen en el gobierno, porque todas las decisiones son los patricios. ¿Ok? Luego bajito dice esclavos. Eran una parte importante de la población, pero eran considerados como mercancías, lamentablemente. Mercancías, como objetos. La forma de acceder a la estatus de esclavos era por ser hijo de esclavos, tal como les comenté, caer prisionero de guerra o no pagar deudas. Claro, porque acuérdense de que el plebeyo, si no pagaba deudas, podía bajar al estatus de esclavo. Entonces eran estas son las tres formas de por qué alguien era esclavo en la sociedad romana. ¿Ya? Ser deudor, prisionero de guerra, hijo de esclavo. ¿Ya? Y si pensamos en los patricios, ¿cuándo una persona puede ser patricio? Cuando es hijo de patricio.
¿ya? Ahí los patricios tienen un linaje sanguíneo. Y luego, vamos con la actividad. Dice, considerando las palabras que están en cada rectángulo, construye un mapa conceptual. Ya, los mapas conceptuales, vamos a recordar, son esquemitas que van desde lo más amplio hacia lo más específico. ¿Ok? Tenemos 3, 4, 5. 5 palabritas que colocar en estos rectángulos. ¿Ya? Para ordenar ideas. Para eso sí es un mapa conceptual. Ordenamos nosotros las ideas. Tenemos civilización romana, politeísta. Politeísta significa de que creen en muchos dioses, ¿ya? Patricios, plebeyos y esclavos. Entonces la idea es que usted pueda ordenar estos 5 conceptos en este mapa conceptual. Tienen 5 minutitos, chiquillos, para hacerlo. Recuerden, se ordena de lo más amplio a lo más específico. ¿Me puede volver a la otra guía? Pero que quiero ver algo. Listo, Miss. Ya, vayan comprando. Entonces, ¿qué significa que sean politeístas? ¿Que creen en los dioses? Muchos dioses. Eso, que creen en muchos dioses, en varios, no solo en uno. Súper. ¿Listo, chiquillos? Sí. Ya. Entonces, veamos. Considerando las palabras, construye el mapa. Ya. Entonces, dentro de los conceptos que son más amplios, ¿cuál es el primero que va acá? Civilización romana. Super civilización romana, ¿cierto? Eso ya sería lo primero. Romana. Civilización romana, súper bien. ¿Cómo coloco acá insertar? Aquí está. No sé si se dieron cuenta, niños, que me modernicé y ahora tengo un corte más actual. ¿Se dieron cuenta que está distinto o no? ¿Son observadores? Estoy más moderna ahora. Ya. Entonces, civilización romana, ya. La civilización romana. Eran
politeístas, creían en muchos dioses, muy bien. Politeístas. Y luego, finalmente, vamos colocando, se clasificaban en, y aquí Patricios. Esclavos, plebeyos y patricios. muy bien. Esclavos, plebeyos y patricios. Súper. Fácil, ¿cierto? ¿O difícil? Yo lo puse al revés. Primero los patricios, después los plebeyos, después los esclavos. Dice lo mismo. No importa. Dice lo mismo. Sí, no cambia la lectura del mapa conceptual. Y lo que tienen que estar en el medio deben ser los plebeyos, porque los esclavos son los últimos de la sociedad. Y Claro. los plebeyos son siempre los que están en medio. Claro, siempre los plebeyos y el medio, porque si lo vemos, lo podemos ver 1, 2, 3 o 1, 2, 3. Lo podemos ver de las dos formas. La compañera puso patricios, plebeyos, esclavos. Sí, también pongámoslo así. Se lo puso así. Esclavos. Ahí. Ya, mis niñitos. Entonces, ya, vamos respondiendo. Dice, ¿quiénes podían ejercer cargos políticos? ¿Los patricios, los plebeyos o los esclavos? Fácil de igual a la pregunta. A ver. Después, ¿cuándo un hombre se convertía en esclavo? ¿Cuándo un hombre podía convertirse en esclavo? ¿Cuáles eran las causas de convertirse? Cuando no pagaban pirámides, que no Cuando no pagaban pagaban como los multa. impuestos, Exactamente, cuando no pagaban, cuando eran deudores, ¿cierto? Pero cuando eran deudores, ¿quiénes? ¿Los patricios o los plebeyos? Los plebeyos, y también podrían ser los plebeyos. patricios, porque los patricios pagan deudas también. También pagan deudas, pero los patricios tienen santo en la corte, como se dice. Eran personas que tenían muchas influencias, entonces no era común de que pasara eso, de que un patricio se transformara en esclavo. Lo que sí, que los plebeyos sí se transformaban en esclavos. Recuerden que los pobres plebeyos no tenían los privilegios que los patricios. Así que, bien, cuando un hombre se convertía en esclavo, cuando un plebeyo tenía deudas, ¿cierto? Y no las podía pagar. Súper bien, vayan completando. ¿Quiénes podían ejercer cargos políticos? Los Patricios. patricios. Súper, vayan completando. Los patricios. Sí. Cuando un hombre se convertía en esclavo, cuando no podía pagar. Luego, ¿a qué se refiere el texto con que las personas eran vistas como mercancías? ¿Qué es eso? se refieren a los esclavos porque ellos se vendían. Exactamente. Exactamente. ¿Cómo va el Juanjito? ¿Está bien? Saludos, Juanjo. Saludos allá en tu casa, tu mami. Si me está escuchando por ahí. Gracias, tía, igual. Ya. A ver, veamos, dice aquí. ¿Le puedo decir la vez que no sé si está bien? Por supuesto. Cuando no pagaban deudas los plebeyos. Súper bien. Súper bien. Después la C, ¿a qué se refiere el texto con que las personas eran vistas como mercancías? Ni se refieren a los Los esclavos.
Los esclavos. Porque ellos eran como mercancía, porque se vendían. Porque se vendían, ¿cierto? Porque se vendían, eran vistos como no personas, sino como cosas que se podían transar. Ni como animales. Claro, Porque incluso había veces que ni comida les daban, que los maltrataban y había veces que ni comían. Yo lo sé por películas que he visto. voy a colocarlo así, no sé si les parece. Ustedes también lo redactan. Pero yo aquí puse otra cosa. Se refiere a los esclavos que no eran vistos como personas en la sociedad humana. ¿Ya? Por eso, no eran vistos como personas, eran vistos como artículos de intercambio. Ustedes, me estaba acordando, ¿ustedes conocen, han visto en la televisión a Julio César Rodríguez? Sí, Ya, Julio César es el nombre de un emperador romano muy famoso. oh, no lo conozco. ¿Sí? No lo conozco, mi. Ya, entonces cuando ustedes vean en la televisión Julio César, ¡oh, Julio César! El mismo nombre de un emperador romano. Y este Miss emperador fue muy importante, porque este emperador, ¿saben cuánto gobernó? Duró más de 40 años. Gobernó Muchos años. muchos años. Miss, ¿de quién están hablando de la tele? Es que yo no lo conozco. Un caballero que sale en la tele haciendo entrevistas, en la radio también. Es un periodista. No, no lo conozco. ¿No conoces? Ah, Luis, a ver, tengo algo que decir. Ah, ni yo que enseñó el que aparece en las noticias. en la noticia no aparece en la noticia Julio César, aparece en el matinal de televisión. Ahí aparece. Sí, en Chilevisión. Sí, ahí está Luis, Julio, ¿me puedo decir lo que puse en la C? por supuesto. Se refiere a los esclavos. Se trataban como animales. Claro, trataban como animales, como cosas, sí, como artículos de intercambio. Me gusta esa palabra. Como artículos de intercambio que se podían transar. Efectivamente, bien, chiquillos, buenas respuestas. La idea es que usted lo ponga con sus palabras como lo entiende, porque después cuando se estudie, se va a acordar, fue lo que pensó, cuando escribió eso. Así que Miss, bien. yo puse lo mismo que usted puso. Sí, también yo lo pongo escrito aquí, porque a veces hay niños que les cuesta un poco articular cómo escribirlo, entonces ahí yo les doy una ayudita. Así que puedo usted escribirlo con sus palabras o como lo pueda, no hay ningún problema. Lo que pasa es que me estaba acordando de Julio César Rodríguez, porque sí, me pasa que cada vez que yo lo veo en la televisión, yo me acuerdo, oh, Julio César, el nombre del emperador, y este emperador, chiquillo, es súper famoso porque acabó con las guerras civiles que había en Roma. Habían guerras internas, entonces Julio César trajo la paz, la prosperidad. Oh, Entonces, por eso es tan importante, estuvo muchos años gobernando. Bueno, después hubieron otros emperadores famosos también, Marco Aurelio, Nerón también, lo más famoso. Bien, entonces después dice aquí, la mujer en la civilización romana. ¿Quién puede leer? Ah, yo sé quién puede leer aquí. ¿Puede leer aquí, por favor? Maite, vamos con todo su ánimo, Maite. Vamos, Maite. Sí, Miss. A ver. Adelante. La civilización romana tenía un sistema patriarcal
lo que quiere decir que el hombre es quien controla el sistema militar, político y hogar, por lo cual tiene una gran importancia para la familia. Ellas se casaban entre los 12 y los 14 años cuando terminaban sus estudios, y los matrimonios eran arreglados por sus familias. Niños, ¿se imaginan ustedes, mujeres que están aquí hoy día conmigo, casadas a los 12 años? ¿Se imaginan la Caro casada a los 12? La Martina casada a los 12, la Maite, la Valentina, todos ustedes. ¿Se imaginan, Agustina? Imagínense a Agustina casada a los 12 años. Oh, no, niña, impresionante, ¿cómo ha cambiado? Estuviéramos en Roma, a mí me faltarían 3 años nomás para casarme. ¡Ah! Imagínate. ¿Te imaginas tu casado en 3 años más? Horrible. Pero en ese tiempo era así. En ese tiempo se casaban muy niñas. Y bueno, hay que recordar también que en la época antigua la gente moría antes también. No vivía tantos años como ahora. Ahora una persona perfectamente puede llegar a los 80 y tantos años, pero en esa época había más enfermedades, no habían vacunas, lo más probable es que había mucha contaminación también de las aguas que se tomaban o infecciones, porque acuérdense de que niños nosotros en la actualidad tenemos, por ejemplo, baño en todas nuestras casas, pero allá en la antigua Roma la gente no tenía baño en todas las casas. Era muy adinerada, sí, pero la persona común y corriente que pertenecía a los plebeyos no. Entonces, había muchas enfermedades también dando vueltas ahí. ¿Cómo hacían? Acuérdense que habían baños públicos, ¿cierto? Habían unos baños públicos, tenían estos conductos donde hacía llegar el agua a las ciudades a través de los acueductos. Tenían sus formas en las que se las arreglaban, pero no en toda casa. De los plebeyos, sobre todo, eran personas artesanas, no habían sistemas de modernos como tenemos ahora nosotros. ¿Sí? Miss, ¿le puedo decir algo a la Isidora? Por supuesto. Que ahora en la actualidad hay personas que pueden llegar hasta los 120 años. Imagínense. Muchos años. Martina. Es que mi abuelita tiene como 95 años. Tiene muchos años, Marti. Una abuelita mía se murió a los 99. Muchos años. Bueno, actualmente eso es más común, pero antes, la gente moría joven, moría a los 50 años, 45 años. Difícil que llegaran a los 80 o a los 90, como me nombran ustedes, era raro. Entonces, lo normal era que las niñas se casaran jóvenes y tuvieran hijos jóvenes, porque en la vida era más corta, chiquillos. Ojo con eso. ¿Ah? Sí, yo dos personas que dijeron mis y no sé qué. A ver, lo voy a poner. Fabiana, ¿puedo decir algo? Por supuesto. Una vez vieron en la tele alguien el más viejito del mundo que cumplía 120 años y esas velas no sé qué nadie va a tocar y prender y poner y sacar. Bueno, niños, entonces con la lectura que hizo Maite, muchas gracias Maite, tenemos aquí varias cositas que nos están diciendo. Primero, el hombre es quien toma las decisiones, ¿cierto? Controla, miren, fíjense, controla el sistema militar, político y económico. O sea, es la persona que trae el dinero a la familia, es la persona que toma las decisiones políticas, es la persona que está involucrada en el mundo militar. ¿Y las mujeres dónde están?
Y aquí dice, la mujer se hacía cargo del hogar. Pero, ojo, eso no era menos importante. Para los romanos la familia era muy, muy importante, el núcleo familiar, ¿ya? Tener hijos también era muy importante, tener descendencia, sobre todo varones, ¿ya? En este caso, entonces, estas niñitas se casaban súper jóvenes y la familia... y esto también es importante. ¿Se acuerdan que cuando vimos los griegos también ocurría esto? Los matrimonios eran arreglados, ¿se acuerdan? De que el padre de familia elegía, en Grecia el padre de familia elegía a la persona con la que se iba a casar la niña de la familia y ellos no se conocían previamente, se conocían en el momento de casarse, ¿se acuerdan? Bueno, acá también pasa, aquí también el matrimonio es arreglado por la familia. Y este arreglo es un arreglo político o un arreglo económico de la familia. Por ejemplo, los patricios, ellos se casaban entre personas en la que haya una conveniencia política o conveniencia económica. No era por amor. Ya había mucho esto de conveniencia. Uy, a ti te conviene casarte con este hombre que pertenece a esa familia porque tiene esto. Ellos se unían y se casaban y así generaban hijos y nuevas familias. ¿Sí? ¿Qué significa independiente? ¿Dónde dice independiente? No depende de algo, eso significa independiente. Ah, ya, gracias, Miss. No, mi amor. Y independiente tiene un sufijo in. ¿Te fijas? Pero la palabra es dependiente y el sufijo independiente es no depende, no depende. Entonces el sufijo in de negación está en esa palabra. Entonces, luego dice, completa el siguiente cuadro comparativo indicando 3 diferencias entre la mujer actual y la romana. Entonces, vamos niños y niñas, vamos colocando. ¿Cómo es la mujer actual? ¿Cómo era la antigüedad? ¿Puedo decir lo que puse? Perfecto, vayan diciéndome, ahí voy escribiendo, a ver. Y yo puse en la primera, la mujer de civilización romana se casan entre los 12 y 14 años. Bien, ahí tenemos una comparación, ¿cierto? Y la mujer actual, no se casan a los 14 o 13, o sea, a los 14 o 12 años. Se casan más grandes. claro, y acá podríamos colocar, ¿desde qué edad es permitido casarse acá en Chile? Como a los 28 años. No, a los 18 ya tienen permiso para casarse a los 18, ya a los 33, a los 32, a los 34. Miss, no es a los 18. Ya. Ojo, sí, la persona acá en Chile se puede casar después de los 18 años, y tienes que ser mayor de edad primero. Miss, la Maite Ulloa está poniendo monitos en el chat. Oh, Mike Ulloa, te descubrieron. ¿Qué estás poniendo? Monitos de asombro y de que se explotó la cabeza. Que a lo mejor quedó impactada con la noticia de que las niñas se casaron a los 12, ¿cierto, Maite? Que Que la Isidora Galvez puso en el chat que su abuelita ya casi tiene 101 años, pero igual se lo pudo poner en vez de monitos en el chat, ya que está prohibido poner monito en el chat, puedo poner que es asombroso, que está asombrada. Yo prefiero que ustedes... ¿Me puedes seguir en la guía? Sí, por supuesto. Voy a colocar... Yo ya sé otra diferencia. Sí, vamos, escuchamos sí al Cevita Lazo que dijo Miss, yo quiero decir. Y de ahí usted, ¿ya, mi amor? Cevita.
¿Y a quién le está hablando? ¿Cómo? ¿A quién le está hablando? ¿Usted no dijo que quería decir su respuesta? No, pues, yo solo le dije que siga la guía. Ah, ya. Bueno, yo pensé que usted quería participar. Que las mujeres en la civilización romana no podían votar y aquí pueden votar en la actualidad. Lo voy a colocar así, no podían participar de decisiones políticas. ¿Ya? Y la mujer actual sí puede participar de decisiones políticas. Súper, niños, súper. Nada, una tercera diferencia, a ver. ¿Qué se le ocurre? Hablamos de la edad de casarse. Una ¿Ya? se casaba, o sea, no, se dedicaban a cuidar de los hijos. Ah, muy bien. Solo eso. Las de ahora pueden trabajar, estudiar y también cuidar a los hijos. Muy bien, qué buena reflexión. La mujer en ese tiempo era solo se hacía cargo lo voy a poner al igual que ella. Se hacía cargo del hogar. Y acá actualmente la mujer cumple muchos roles. La mujer solo se hacía cargo del hogar, puso de hogar. Gracias, mi amor. Yo puse, tenían hijos muy jóvenes. También hay una diferencia, súper bien. Tenían hijos muy jóvenes. Ni se escucha como una fiesta. Como Ah, que pero alguien está ya pasó, no importa, ya pasó. Ya, y ellos, entonces, bien, ahí tenemos tres. Fíjense, aquí al final puse, la mujer solo se hacía cargo del hogar y ahora la mujer cumple muchos roles, como trabajar, estudiar, etc. Y entre esos tener hijos. Yo puse el que se hacían cargo del hogar siempre. La mujer actual a veces se hace cargo del hogar, y también puse que se casaban arregladamente y la mujer actual se casa en matrimonios no arreglados. Esa también es otra diferencia que no alcancé a poner aquí porque elegimos tres, pero también si usted lo quiere colocar, también. Antiguamente era matrimonio arreglado y la mujer actual ahora decide con quién casarse. ¿Cierto? Súper bien. No, otra forma de decirlo sería matrimonios no arreglados, no arreglados. Exactamente, matrimonio no arreglado. La mancha yo dice, escribió terminamos. Sí, nos quedan estas últimas dos preguntas y estamos. Miren qué rápido, súper bien. Pero antes de terminar, van ustedes a contestar las preguntas que fue lo que vimos hoy, así que no hemos terminado. Luego dice, ¿se parece la estructura social romana a la de tu comunidad donde nosotros vivimos? Aquí donde vivimos no hacemos esas cosas romanas, como los matrimonios arreglados, casarse a No, los pero 14 años. la pregunta es con la estructura social. Con la estructura social nos vamos a referir a los esclavos, los plebeyos y a los patricios. ¿Tenemos nosotros esa estructura social? Ahí estamos en nuestra comunidad. No, Aquí en Chile porque aquí en Chile no hacemos a la gente como esclavos. ¿Cierto? No tenemos. Pero sí, hay pobres, hay ricos y hay pobres. Eso sí, se parece igual, ¿cierto? No, obviamente al nivel de la estructura romana, pero nosotros igual tenemos una diferencia social en Chile, aunque ustedes no lo vean así
como lo vemos aquí tan marcado, nosotros igual en Chile tenemos personas que son muy pobres, personas que tienen mucho dinero, igual hay una diferencia, personas que pueden acceder a muchos lujos, otras personas que no tienen ni siquiera un lugar donde poder vivir. Entonces, también tenemos una sociedad bien distinta, segmentada entre pobres y ricos. También tenemos. ¿Ah? Les digo algo, Sí, mi amor. que en las noticias escuché que hay gente, que hay criminales que van en camiones de comida, que están asaltando mucho y van en camiones de comida, en taxi o en un vehículo parecido, entregando, ay, ¿cómo se llama esa cosa que si la comes te hace mal para el cuerpo? ¿Droga? No sé. ¿Qué? ¿Droga? Sí, andan entregando drogas y nadie lo nota. Usan los camiones de comida para encubrir el delito. Miss, y también puede ser otra cosa, o taxis o autos parecidos. Mira, qué terrible. Y hay veces que intentan robarle a las personas, porque hay veces que la están esperando por un lugar y la asaltan. Y también hay que tener mucho cuidado si hay algo, porque también pillaron una guarida secreta de los ladrones entregadores de droga. Y ellos se hacían pasar por un mercado vendiendo droga que parecía comida. Y aquí en mi casa, en mi casa pasó un tipo vendiendo dulce y a 100 pesos. ¿Quién vende dulce a 100 pesos? Por eso ¿Te pareció extraño? Sí, porque dile a tu familia que no compren dulce porque a lo mejor es uno de esa gente mala que vende droga. Miss, en la tele, acá cerca en la villa, no, en otra villa salió en la tele que estaban robando y hacían vigilancia, se turnaban. Algunos estaban en la noche despiertos y los otros estaban durmiendo. La mayoría durmiendo y algunos estaban despiertos para saber si alguien estaba robando. Miss, y en Cuba se están metiendo a robar de las casas. ¿quién le digo algo chistoso? Eran de acero, Miss, más de fortalezas eran de acero. No, muy peligroso, niño, está afuera, tienen que tener cuidado. Lamentablemente, la delincuencia ha crecido mucho, tal como dijo, ahora salió las noticias, así que con los ojos bien abiertos, Oiga, a mí le digo algo chistoso. Bueno, rompa el hielo de la tragedia. A ver. Que mi perro siempre quiere comerse el queque, así que le decimos que adicto. Un día se quería comer el queque y entonces casi lo agarra. Ya, vamos terminando. Vamos, pregúntale y terminamos ya con las últimas preguntas. Dice, ¿qué hace la mujer romana te llamó más la atención? ¿Por qué? A ver, los varones. La maestra le quiere hacer una pregunta a la maestra. Sobre sus sueños. ¿Sobre mis sueños? ¿Qué cosa, maestra? ¿Qué sueño? Sobre sus pesadillas, que quiero saber qué pesadillas tiene o no tiene. Pesadillas. A ver. Últimamente no he tenido pesadillas, pensándolo bien. Miss, pero ¿cuál fue la que más miedo le ha dado? Ay, yo una vez le conté a los niños, se las voy a decir, pero vamos a terminar de revisar y se las voy a contar. Así que no se las voy a contar.
Creo que hace 3 días, no sé cuánto, pero sí sé que más o menos como hace 3 días yo tuve muchas pesadillas en una misma noche y casi no pude dormí como 3 horas y tuve que pasar todo el día durmiendo. Me acuerdo que te contaste. Yo tenía pesadillas y seguía durmiendo, así que ya no tengo más pesadillas desde que cumplí 4 años. Yo cuando tenía pesadillas, Niños, enfoquémonos, porque si no, no vamos a alcanzar a terminar y no voy a alcanzar a contar las pesadillas. Ya. Esas están mi ciclo porque ahora duermo tarde. 1, 2, 3, silencio. Muchas gracias. 1, 2, 3, silencio. Ya, le voy a preguntar a una persona para que conteste, por favor. ¿Qué aspecto de la mujer romana le llamó más la atención? Le vamos a preguntar a ver, observo quién está aquí. Atenta, atento, ya le pregunto a Constanza Contreras. Constanza Contreras, ¿qué aspecto le llamó más la atención de la mujer romana? Misna está presentando. que era dueña del hogar, como que cuidaba el hogar. Ya, eso es lo que más le llama la atención, que la mujer era solamente cuidaba el hogar, ¿eso? Sí. Ok, muy bien, estas son apreciaciones. Estoy presentando. Dice que nos estoy presentando. Amanda, última pregunta para usted. ¿Qué le llamó la atención de la mujer romana? ¿Qué le llamó la atención de los romanos? Yo, Amparo. Amanda, ahí. Creo que Sí, Ya, Amanda, piensa todo lo que hablamos, la mujer romana, el texto, lo que tú completaste en tu cuadro comparativo. ¿Qué cosa te llamó la atención? Tú dices, qué raro esto, qué extraño para mí. ¿Amanda? ¿Qué? ¿Qué te llamó la atención? Y tú dices, qué extraño esto de la antigua Roma, de las mujeres. ¿No? ¿La edad para casarse te llamó la atención, Amandita? ¿La edad que se casaban las romanas? A ver, José Fabriana, ¿a qué edad se casaban las romanas? A los 12 o a los 14. A los 12 a los 14 años, ¿viste? Amandita, súper chiquititas. A lo mejor eso te pudo haber llamado la atención, ¿o no? Sí, Miss. Sí, ¿cierto? Creo que te llamó la atención. Oigan, ya, y para finalizar. Miss, la Isidora. Para Miss, finalizar. quiero contar algo. La Isidora Galvez dijo Miss yo. Ya, tranquilidad, voy a hacer las preguntas de cierre. Preguntas de cierre para ustedes. Según lo que aprendimos hoy, la sociedad romana está dividida en tres principales. ¿Cuáles son estas? Sí, ¿Cuáles son estas tres divisiones de la sociedad romana? Las tres divisiones principales. Pregunta para alguien que no haya hablado. Amparo, ¿cuáles son estas tres divisiones de la sociedad romana? Ya, mira, son los patricios, los esclavos y los plebeyos. Bien. Ashley, pregunto a usted, ¿cuál era la autoridad máxima de acuerdo a la guía que usted hizo o vio? ¿Cuál es la autoridad máxima? El que gobernaba todo, los gobernaba a todos.
tanto a los patricios como a los plebeyos como a los esclavos. Se encargaba de ver todo, era la máxima autoridad, máximo líder. ¿Cómo se llamaba Ashley? ¿Cómo se llama? Ashley. Ya, vamos a preguntarle a alguien que no haya participado. La Ashley está abajo con el micrófono apagado. No, que la Ashley está pensando la Ashley. La Ashley, te vamos a entregar un salvavidas. A ver, puede contestar, por favor, Isidora Galvez. ¿Quién es la persona máxima autoridad? Los patricios. No, el que era más autoridad que el patricio, más aún. Nos gobernaba ellos José también. Mí es el máximo. Ah, ya me acordé, Miss. El emperador. Eso, el emperador, ¿cierto? El emperador era la máxima autoridad. Muy bien. Pregunta ahora para Valentina. Valentina. Tengo una cámara a los demás porque si no, no sé si están ahí, chiquillos. Valentina. ¿Cuáles eran las razones por las que una persona podía ser esclavo? Porque si no pagaban sus deudas, no podía, eran esclavos. Esa es una razón. Faltan dos. Ya. Creo que yo tengo una. La vida me ayuda, ¿vale? Vamos, Cristóbal. Debe buscar otra razón. Yo creo que también a veces eran esclavos porque los conquistaban. Ah, porque los conquistaban, entonces eran los presos, ¿cierto? Muy bien, los presos de guerra. Excelente. Ah, Juaco, ¿y la tercera razón? Por ser hijos de esclavos. Súper bien, por ser hijo de esclavo, esas tres razones hacían que una persona fuera esclava. Y el señor Agustín puso si hacen delitos. Ah, también, si hacen delitos muy terribles. Oigan, y lo otro, ¿cuál es? Pregunta para el Amaro. Amaro, en la sociedad romana, ¿uno podía ir creciendo en la sociedad? ¿Podía llegar a ser un patricio? Si era plebeo, podía ser patricio. Si era esclavo, podía ser patricio. No podían llegar a ser patricios, solo si eran hijos de patricios. Muy bien, excelente. Bien, entonces aprendimos muchas cosas, niños, ¿cierto? Estupendo. Estamos listos con la guía, entonces.